Hace unos cuantos días me escribió una lectora para preguntarme sobre qué curso le recomendaba para hacer inversiones en línea, o si era mejor dejar que un asesor de casa de bolsa manejara su cuenta. Me decía que su objetivo era a largo plazo y que solo le interesaba armar un portafolio de ETFs. Su pregunta era buena. Ella tenía las cosas más claras que muchas otras personas que me preguntan sobre el tema. Sabía que quería invertir a largo plazo, conocía acerca de ETFs y reconocía que el trading no era para ella. Pero la pregunta que me hacía iba un paso adelante del problema real. Para armar un portafolio de ETFs y dejarlo trabajando 15 o 20 años, no necesitas un curso sobre cómo operar ni una casa de bolsa que te lo maneje. Lo que necesitas es saber qué portafolio armar, y eso no se responde aprendiendo a usar plataformas. Se responde sabiendo tres cosas: qué quieres lograr con tu dinero, en cuánto tiempo y cuánta incertidumbre puedes tolerar en el camino. Claro, aquí es cuando la conversación se podría volver técnica, pero detrás de ella hay una pregunta más profunda que casi nadie se hace antes de empezar a invertir. ¿Para qué quieres invertir realmente? ¿Cuál es tu objetivo? Mucha gente, curiosamente, no lo tiene claro. Algunos dicen para ganar más dinero o para tener ingresos pasivos, pero la pregunta de fondo es otra. ¿Para construir qué? ¿Para qué tipo de vida? Esa pregunta que falta para mí es la clave de las finanzas personales. Y lo veo constantemente. La mayoría de los que buscan orientación financiera traen una mezcla de las dos cosas. Tienen dudas técnicas reales, por ejemplo, cómo construir un portafolio, qué seguro elegir, en qué orden hacer las cosas. Esas dudas son legítimas y se pueden responder, pero la respuesta correcta casi siempre depende de algo previo, de algo más fundamental que casi nunca se ha trabajado. ¿Qué quieren lograr realmente en su vida y qué necesitan que su dinero haga por ellos? Eso suena obvio cuando lo dices así, pero en la práctica muy poca gente ha reflexionado seriamente sobre eso. Aquí siempre me topo con un problema, porque la mayoría de la gente cree que sí sabe lo que quiere en la vida. Te dicen que quieren ganar más dinero, que quieren tener mejores cosas, o que quieren que sus hijos tengan oportunidades. Y es verdad, todos lo queremos. Yo también quiero el celular nuevo, también quiero irme de viaje a Japón, pero eso no es una prioridad en el sentido real. Es simplemente un deseo. Una prioridad verdadera te ayuda a elegir el camino correcto, te da rumbo, te dice a dónde vas en tu vida, no lo que quieres esta semana. Entender eso hace una gran diferencia. Las decisiones financieras que tienen sentido para alguien que quiere tener suficiente para no depender de nadie cuando ya no pueda trabajar son completamente distintas de las de alguien que quiere dejar de trabajar a los 45 años, que a su vez también son distintas de las de alguien cuya prioridad real es darle a sus hijos lo que él no tuvo y además asegurarse que ellos no tengan que ocuparse de él en un futuro. Los tres podrían decirte que quieren estar bien, pero lo que eso significa en cada caso y lo que necesitan hacer para lograrlo es diferente en prácticamente todo. Ahora bien, si esto es tan importante, ¿por qué tan poca gente tiene esa claridad? Parte de la respuesta está en lo que la gente busca cuando tiene un problema financiero. Lo que busca, casi siempre, es que alguien le diga qué hacer. Un consejo concreto que resuelva algo hoy, y no una conversación sobre sus prioridades de vida. Por eso ves tantos videos en redes sociales con recetas que parecen mágicas. Los influencers simplemente están respondiendo a esa demanda. La gente quiere saber en qué ETF invertir, quiere el portafolio específico, quiere una respuesta sin el proceso previo. Y eso genera miles de videos con respuestas que pueden ser técnicamente correctas, pero completamente inadecuadas para quien las sigue, porque nadie verificó si aplican a su situación particular. El ejemplo más claro está en las inversiones. Mucha gente piensa que invertir es perseguir rendimientos.
Buscan el instrumento que más rinda, pero que sea seguro, o el que mejor se ha desempeñado. Quieren saber cuál es la tendencia del momento o cuál es el mejor instrumento para el contexto actual. Esa forma de pensar los lleva a tomar decisiones muy equivocadas y que además incrementan el riesgo. Decisiones que tienen muy poco que ver con construir patrimonio de manera real. Invertir no es una carrera de rendimientos. Es un proceso que a lo largo del tiempo, muchos años, permite que tu dinero crezca para que puedas lograr lo que es importante para ti. Esa diferencia, que parece semántica, cambia por completo qué decisiones tienen sentido tomar. ¿Y cuáles tienen sentido? Depende de muchas cosas, del horizonte que tienes, de cuánta incertidumbre puedas manejar, de lo que necesitas que pase y para cuándo. Todo eso nace de haber respondido antes la pregunta de qué quieres lograr, de tener muy claras tus prioridades en la vida, lo que quieres construir, hacia dónde quieres llegar. Sin esa respuesta, cualquier consejo que recibes es un consejo para alguien que no eres tú. Puede venir de una fuente confiable, puede ser técnicamente sólido y puede funcionar muy bien para otra persona. Pero si no está construido sobre lo que tú específicamente necesitas, la probabilidad de que funcione para ti no es alta. Quiero mencionar otro factor que influye en todo esto y que pocas veces se nombra: los prejuicios y creencias que tenemos sobre el dinero. Muchos de ellos se formaron en contextos que ya no son los nuestros y son muy difíciles de reconocer desde dentro. Por ejemplo, la gente que creció en un hogar donde el dinero era escaso tiende a asociar la austeridad con privación, no con construcción. Y eso después se manifiesta en formas que ni la propia persona reconoce. Una lectora recientemente me contó que su padre quedó incapacitado para trabajar a sus 37 años y su madre tuvo que hacerse cargo de todo. Se organizaba, hacía sus listas de compras y nunca les faltó nada. Pero tampoco salían a comer, vivían de forma muy austera porque para eso alcanzaban. Incluso recibían ayuda social. Ella misma lo dice: a veces nos enseñan algo y hacemos lo contrario. Si vives con un padre austero, quizá al crecer pienses que no quieres vivir en miserias y gastes sin parar. Ella lo hizo hasta que se vio endeudada y aunque todavía lo está, trabaja en ello. Ella ahora se da cuenta porque ha reflexionado mucho sobre el dinero. La mayoría de la gente no lo hace. Muchos de los que me escriben buscan orientación financiera sin haber pasado primero por esas preguntas, sin haber hecho esas reflexiones. Lo que ellos buscan en realidad no son consejos, sino validar lo que ellos ya quieren hacer, buscando una receta que les resuelva el hoy. Por eso, cuando la orientación que reciben no confirma lo que esperaban escuchar, se van a buscar otra que sí lo haga. Eso se llama sesgo de confirmación. No quiero darte una lista de preguntas para resolver esto, porque esas listas también son otra receta, y ya vimos por qué las recetas tienen ese problema. Lo que sí puedo decirte es que si nunca te has sentado a pensar en todo esto con seriedad, no a medias, sino con la misma atención que le das a otras decisiones importantes de tu vida, vale la pena que lo hagas. Pero no solo una vez, es un proceso que evoluciona. Sin eso, todo lo demás está construido en el aire. Si quieres un punto de partida concreto, en planeatusfinanzas.com tengo una guía gratuita sobre cómo tomar el control de tu dinero que habla un poquito sobre esto. El enlace está en la descripción.